El último hombre es una película alemana del año 1924 dirigida por Friedrich Monroe y protagonizada por Emil Jannings, quien interpreta al portero de un prestigioso hotel quien es despedido de su trabajo en parte por su avanzada edad y falta de fuerza física. Este hombre, tanto por su propio orgullo como para mantener su imagen frente a sus vecinos, intenta robar su antiguo uniforme pero finalmente se rinde y acepta derrotado su nuevo trabajo. La película luego es cortada por una serie de intertítulos que explican que aquel es el final real de la historia, pero que para la satisfacción de la audiencia continuará con un epílogo. Lo que sigue es una larga secuencia en la que vemos que el protagonista ha heredado la enteridad del hotel luego de la muerte de su dueño y se encuentra ahora disfrutando de una lujosa vida. La película podría ser ubicada dentro de dos corrientes que se estaban desarrollando en Alemania en aquel momento, el expresionismo y los Kammerspielfilme. El primero estaba caracterizado por un enfoque en la subjetividad y emociones de los personajes, que muchas veces eran transmitidos a través de la construcción de escenas confusas y distorsionadas que evitaban el realismo. En nuestra película, por ejemplo, existen numerosas escenas en las que el protagonista sufre de alucinaciones y visiones, tanto por estar mareado luego de emborracharse, como cuando se lo muestra teniendo un ataque de pánico frente a la puerta del edificio donde solía trabajar. Sin embargo, también encontramos elementos del Kammerspielfilm, un movimiento de corta duración caracterizado por un enfoque intimista en la vida de la clase baja alemana luego de la Primera Guerra Mundial, que además es notable por usar muy pocos intertítulos, algo destacable también en nuestra película. Con respecto a la puesta en escena del film, podemos observar la utilización de decorados, puesta de cámara, planos generales, puntos de fuga que hacen ver a las ciudades como grandes metrópolis, dejando muy pequeños a los peatones. Esto es muy característico para hacer ilusión de la realidad a través de contextos inexistentes y épocas remotas. Su técnica se concentra en ángulos extravagantes, con la intención de generar en el espectador un clima frío, gótico, oscuro y violento. Con respecto a la iluminación, se puede apreciar en varias oportunidades, como siempre hay una luz cenital que ilumina la cabeza de los protagonistas y otra luz por detrás que los despega del fondo. El cine alemán, además, se caracteriza por la implementación del uso de las sombras como forma narrativa. Esto le otorga a las escenas un clima de misterio, de acecho y de que algún acontecimiento está por ocurrir. En esta escena que veremos a continuación, vamos a notar cómo la utilización de la luz, marcada por un fuerte contraste entre blancos y oscuros, nos invita a meternos en ese clima gótico, misterioso y de constante acecho. Además, es muy interesante la transición de la noche al día que se logra. En esta época, Alemania está en una etapa de recuperación de la crisis producida por la guerra. En la película en cuestión se puede observar la influencia del expresionismo, la profundidad psicológica de los personajes, la fascinación por el poder, entre otras. En este film podemos ver una corriente inspirada por el teatro de cámara, en la cual podemos ver el desarrollo de un drama cotidiano. En este caso es como un trabajador es juzgado por un solo momento del día y cómo injustamente se decide sobre su futuro y la falta de empatía por parte de las personas en una mejor situación. Además de problemas familiares y problemas relacionados al miedo, la humillación, la aceptación pública, la diferencia de sociedades, etc.
También se introduce el aspecto fantasioso al hacer que el personaje principal herede una fortuna de la manera más peculiar. También está la utilización de los objetos como algo simbólico expresivo. Ejemplo de esto es el uniforme del portero como herramienta para enmarcar un estatus y mostrar un desarrollo psicológico del personaje. En cuanto a la articulación del espacio-tiempo, en este film podemos ver cómo se utilizan récords de movimiento para unir espacios. También podemos observar cómo crean espacios completos sin mostrar todo y utilizando planos medios y haciendo uso del fuera de campo. Además, vemos cómo se utilizan elipsis mediante cortes de acción o cambios de iluminación. Ejemplo de esto es la escena donde el portero llega a su casa y se empieza a mostrar cómo se apagan las luces de las calles y pasa a estar todo semioscuro y después amanece. En el montaje podemos ver una historia con un montaje continuo. Los sucesos se cuentan de manera lineal, salvo el final, donde el autor hace al principio un final triste y luego hace un epílogo mostrándonos un final feliz para justamente dejar satisfechos a este público que no les gusta los finales reales. Pero lo interesante que tiene esta película es la utilización del montaje alterno durante esta hora y media, utilizando la alternancia del plano de este personaje principal totalmente desbordado por ser despedido de su puesto de trabajo con lo que sucede en su interior, representándolo con estos planos que contienen un estilismo y un sutil efecto en estos lentes que nos hacen viajar al punto de vista de este personaje. También juega mucho en el momento que se pone el uniforme robado y camina hacia el hotel. En ese transcurso podemos ver cómo su alrededor actúa normal y él no. Y logramos ver, mediante la alternancia de planos, cómo él se siente en ese momento. Aquí, en este último ejemplo, la alternancia de planos se ve con un ritmo que atrapa al espectador y hace saber más que el alrededor del personaje. El expresionismo en esta época se apoderó de las películas, en la cual su fin era mostrar algo más que lo real.